A continuación, yo y mis compañeros les vamos a hablar sobre los enlaces químicos. Un enlace químico es el proceso en la unión entre los átomos y moléculas que tienen estabilidad en los compuestos químicos que están formados en grupos de átomos, moléculas o iones que son de carga positiva o negativa, formándose un enlace químico. Yo les voy a hablar sobre la estructura de Lewis. La estructura electrónica de los átomos puede ser representada de manera simple, en la que solo se indican los electrones más externos de la valencia, que son los que determinan el comportamiento químico de las sustancias. La capacidad de combinación o valencia se define como el número de electrones que en un átomo o grupo puede compartir, ceder o aceptar de otros átomos o grupos. Cada par de electrones en un orbital se representan por un par de puntos o un trazo, en tanto que los electrones desapareados por un sistema. La regla de octeto es cuando los elementos suelen combinarse unos con otros para obtener 8 electrones en sus niveles más externos o de valencia, los cuales determinan el comportamiento químico de las sustancias, la capacidad de combinación o de valencia. Uno de los enlaces es el enlace iónico. Consiste en que los átomos de electrones metálicos se encuentren con átomos de electrones no metálicos. Así, los átomos de electrones metálicos ceden átomos a los no metálicos que atraen con fuerzas eléctricas. Otro es el enlace covalente. Es la fuerza que mantienen unidos a los átomos no metálicos que tienden a conseguir la configuración electrónica de gas noble de 8 electrones, consiguiendo así la captura de electrones de los metales. También es posible la formación de enlaces múltiples. En otros casos, el par compartido es apartado por solo uno de los átomos, formándose un enlace colinado. El enlace metálico es donde los átomos se transforman en iones positivos. Su alta continuidad eléctrica y térmica elabora el modelo de enlace metálico. Los iones positivos resultantes de ordenar en los espacios de red metálica. Los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que se pueden desplazar por toda la red metálica. De este modo, los iones positivos del metal queda unido mediante una nube con carga negativa que los envuelve. El enlace intermolecular es el conjunto de fuerza atractiva y repulsiva que se producen en las moléculas cuando dos o más átomos se unen forman una molécula. Esta se contrae en la zona del átomo con mayor electronegatividad, crea una carga positiva. El enlace no polar se produce cuando los átomos tienen la misma fuerza de atracción de los electrones desde su propio núcleo. Se produce entre dos átomos iguales o con el mismo grado de electronegatividad. El enlace polar es cuando uno de los átomos dispone de mayor fuerza de atracción de electrones hasta el núcleo. Se origina una molécula con parte positiva y negativa, llamado dipolo. El enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno es normalmente más débil que una unión covalente, pero juega el papel importante en el estudio de sistemas biológicos, porque el agua forma este tipo de enlace y es el componente mayoritario de estos sistemas. Además, muchas moléculas que desempeñan algún papel en la bioquímica contienen grupos capaces de conformar enlaces de hidrógeno. Esta interacción recibe también el nombre de puente de hidrógeno, ya que el hidrógeno hace de puente entre dos átomos electronegativos en particular, siendo uno de ellos comúnmente oxígeno.
El átomo de hidrógeno se encuentra más cerca de uno de los átomos vecinos, aun cuando ellos sean del mismo elemento. El hielo y el agua en el estado de vapor. Las distancias intermoleculares son distintas. Las moléculas asociadas por fuente de hidrógeno pueden ser también de gran tamaño, como sucede en la interacción que determina las estructuras secundarias de las proteínas, donde los polipéptidos de una cadena se unen a los de otra mediante unión o puente de hidrógeno. En el dímero hay dos enlaces de hidrógeno. En consecuencia, la entalpía para cada uno de ellos. Esta es prácticamente la energía de enlace de hidrógeno. En otros casos, la asociación por enlace de hidrógeno produce agregados en forma de cadenas. Por ejemplo, las capas planas, como es el caso de ácido bórico, cuyos cristales son escamas, lo que refleja de la manera en que se asocian las moléculas por puente de hidrógeno, o en fin, estructuras tridimensionales como la del hielo. Esperemos si les haya gustado nuestra presentación.